el caso de esta mujer que se encontraba enferma. No era cualquier mujer, era una mujer que tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre. Ahora bien, si nos vamos a la Biblia, en el contexto de la Biblia, el estar enfermo en la Biblia es sinónimo de pecado. El padecer de una enfermedad es sinónimo de pecado. El estar bien y estar saludable en la Biblia es sinónimo de fidelidad. En pocas palabras, si esta mujer estaba enferma para los comentaristas y para la cultura de aquel entonces, esta mujer quizás había fallado, quizás estaba en pecado por su condición, al punto de que esta mujer tenía que someterse al reglamento que había en aquella cultura, a los reglamentos que Dios le había mandado al pueblo de Israel desde los primeros tiempos. Y nos encontramos con diversos problemas los cuales esta mujer se encontró. Y acerca de eso vamos a hablar, porque no podemos ignorar que los judíos tenían su propio código de higiene. De lo contrario, su peregrinaje en el desierto, afuera de la voluntad de Dios, hubiese sido un fracaso. Pero cuando Dios empieza a trasladar a aquel pueblo por aquel desierto, Dios empieza a dar una serie de instrucciones a aquel pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se fuese asemejando a la voluntad de que el Señor quería que el pueblo, un pueblo agradable, un pueblo que se sometiera a los reglamentos, a los principios de un Dios todopoderoso, porque el Dios que tenía el pueblo de Israel no era cualquier Dios, es Jehová de los ejércitos. A ese Dios nosotros le servimos, a ese Dios es que proclamamos en esta preciosa tarde a través de estas redes sociales, esperando pues que su gloria descienda sobre su vida. Usted que nos está viendo allá afuera de esas cámaras, tal vez en su teléfono, en su computadora, acostado en una hamaca, quizás almorzando, cenando, no sé en qué momento usted estará viendo este video, pero ¿sabe qué? Dios tiene una palabra de consuelo para su vida, y Él le viene diciendo que Él tiene el control de todas nuestras enfermedades. Amén. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes que nos están viendo, ¿será que tenemos problemas? Todos tenemos problemas. Por muy pequeño, por muy grande que sea el problema, todos pasamos por distintos tipos de problemas. Pero la pregunta es, ¿será que es lo mismo pasar un problema sano que estar atravesando un momento difícil, en un momento de enfermedad? Eso es más difícil. Si lo traemos al contexto actual, hoy en día, una enfermedad, una pandemia que se está viviendo en todo el mundo, nos damos cuenta de la grande necesidad de un Dios todopoderoso. Nos damos cuenta muchas veces de que esta humanidad se ha olvidado de Dios, y aún viendo las dificultades, aún viendo la muerte cerca, han decidido darle la espalda. Pero en esta hora, hablando sobre el pueblo de Israel, que tenía su propio código de higiene. Imagínense que el pueblo de Israel tenía su código para higiene pública. El pueblo tenía su propia higiene pública. Tenían higiene hasta para tratar el agua servida. Ellos trataban y tenían la selección de sus alimentos. Ellos no comían cualquier cosa, ellos seleccionaban sus alimentos. Ahora bien, no solamente eso, también tenían su código para tratar las enfermedades infecciosas. El hecho de que haya cuarentena en algunos países, eso no es nuevo. La Biblia ya lo había dicho antes, amén. Y ya lo había practicado, porque el punto de que aquellas personas que caían con una enfermedad infecciosa, óigame bien, eran apartados de un pueblo, eran llevados a un lugar solitario. ¿Cómo se le llama eso? Una cuarentena, aislado del pueblo. ¿Qué es lo que pasaba o pasa hoy en día? Cuando una persona empezaba a salir enferma del COVID, las alejaban
de sus familiares, la llevaban a una cuarentena. ¿Para qué? Para que esa enfermedad no se transmitiera. Ahora bien, volviendo al contexto que hemos leído de esta mujer que se dio cuenta de que Jesús iba pasando y que no era un desfile cualquiera, ni era un ruido cualquiera aquello que iba pasando, al ver la gran multitud que iba atravesando por aquellas calles. Óigame bien, esta mujer vio en Jesús la oportunidad maravillosa de recibir sanidad. ¿Por qué? Porque encontramos a una mujer enferma con 12 años de flujo de sangre. Solo las mujeres pueden entender esto. Pero ¿sabe qué? Ese es un momento de agonía. ¿Se imagina usted? A veces hay enfermedades que con 2 días los estamos ahí, que ya no queremos, que ya no aguantamos una fiebre. Ahora imagínense 12 años con flujo de sangre. ¿Se imaginan 365 días al año? ¿Cuánto serían en 10 años? Óyeme bien. Serían 3.650 días sufriendo. Ahora agreguemos otros 600 años más, casi 700 días más, perdón. Imaginen cuánto tiempo llevaba esta mujer sufriendo. Y no solamente sufriendo porque había algunos problemas. Y de esos problemas vamos a ir hablando más adelante. A lo que quiero llegar es que muchos comentaristas dicen que posiblemente la enfermedad que tenía esta mujer se llamaba menorragia, que prolonga el flujo de sangre y que a la misma vez da anemia. Ahora bien, imagínense pegarse una cortada en una vena y perder sangre. ¿Cómo nos ponemos? Nos ponemos pálidos, débiles. Ahora imagínense esta mujer con 12 años perdiendo ese líquido vital. Ese líquido que mantiene y que bombea nuestro corazón. ¿Cuál era la condición de esta mujer? Una condición precaria. Quizás una mujer delgada, ya sin color. Una mujer menospreciada por la humanidad. Porque a eso vamos a llegar. Porque ¿sabe qué? Había leyes para el pueblo judío. Y a todas aquellas mujeres enfermas o no enfermas, durante el periodo de su menstruación eran llamadas inmundas, al punto de que eran apartadas durante ese periodo de tiempo, y cuando se les quitaba ese periodo volvían y esperaban 7 días. ¿Para qué? Para matar un becerro, matar un sacrificio, dándole gracias a Dios por su pureza. Pero ¿sabe qué? Esta mujer no podía ni cumplir eso. ¿Por qué? Porque tenía 12 años con flujo de sangre. Ahora bien, ¿qué implicaba de todo esto para esta mujer con el flujo de sangre? El primer problema, permanecer alejada del pueblo los días que durara su periodo, su flujo. Óyeme bien, esta mujer no se encontraba en medio de la comunidad, no se encontraba en medio de un mercado, no. Esta mujer, por su condición, tenía que estar aislada, apartada del pueblo. Porque si estaba en medio del pueblo, óyeme bien, y ella inmunda, podía contaminar a todas aquellas personas que tocara. Porque así encontramos en la Biblia. Porque ¿sabe qué? El segundo problema que tenía, aparte de estar alejada del pueblo, es que todo lo que tocaba era impuro hasta la noche. Sí, todo lo que esta mujer tocara se convertía en un objeto impuro hasta en la noche. Es decir, esta mujer no podía abrazar, haciendo caso que tuviera un familiar, a su familia. Imagínense que esta mujer no podía abrazar a sus familiares. ¿Por qué? Porque si los tocaba eran inmundos. Sí, aquella tocaba era inmunda. Vaso donde había agua era inmundo. Vestido que tocaba era inmundo. Imagínense qué condición más terrible. Y a veces en los momentos de tristeza, de angustia, de dolor, a veces cuando necesitamos una palabra de consuelo, hay
hay una persona que nos brinda un abrazo, que nos consuela, y sabe que nos sentimos bien, nos sentimos contentos, porque hay un abrazo de que nos están consolando. Pero sabe que esta mujer no tenía ni siquiera esa oportunidad de consolar, de llorar en el pecho, tal vez de algún familiar. No tenía esa oportunidad. Lamentablemente su condición estaba en una situación difícil. Imagina usted estar viviendo sola y no poder tocar, no poder contactar con sus familiares, no poder dar un abrazo a su hijo. Si hubiera tenido hijo, se pone a pensar todo eso. Pero imagínense, qué terrible. Ahora bien, como decíamos y recalcamos al inicio, la enfermedad es sinónimo de pecado en la Biblia. Que hubiese fallado esta mujer, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí recalca la Biblia es algo que el Señor hizo. Es algo que esta mujer tomó, y fue una decisión, una determinación. Porque sabe que lo que hemos leído dice, y que había gastado en médicos todo para ser curada, y ningún médico había podido hacer nada por ella. Todo lo contrario, le iba peor. Pongámonos a pensar, ¿qué tan fácil era para una mujer obtener recursos económicos en aquel entonces? Era muy, pero muy difícil. Para que una mujer tuviera una herencia, tenía que ser la única hija de su familia. Porque si tenía hermanos mayores, tenía que esperar que sus dos hermanos mayores murieran para recibir una herencia. Ahora imagínense, esta mujer, lo poquito que tenía, los poquitos recursos que había obtenido, a saber con qué gran sacrificio, óyeme bien, los había gastado en todo, en medicina, en médico, y todo lo contrario, en virtud de ir bien y seguir sana, óyeme bien, y recibir la sanidad, iba peor. Ahora estaba enferma, no podía contactar con su familia, no se podía contactar con sus vecinos. Ahora no solamente estaba enferma, sino que también no tenía ningún centavo. ¿Se imagina usted esa condición? Si a veces cuando no hay frijoles en la casa hay desesperación. Ahora imagínese esta mujer que ni trabajo podía obtener, 12 años sufriendo, 12 años pasando una situación difícil. Pero déjeme decirle que hay veces que tenemos problemas, y quizás usted esté pasando por uno de esos problemas, quizás esté derramando lágrimas por esa situación difícil, quizás necesite una palabra de consuelo. Pero déjeme decirle en esta hora, Dios le puede consolar. Pedid, se os dará, dice la palabra, buscad y haréis. Todo es que usted decide entregarle su vida, su corazón, y servirle a aquel Rey de Reyes y Señor de señores, y verá cómo su vida va a ser cambiada, y verá cómo su vida va a ser transformada. Y no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la gravedad, no importa lo que el médico haya dicho, aún hay tiempo de milagro, aún hay tiempo en el cual el Señor sigue obrando. No importa si es cáncer, no importa si es SIDA, no importa la enfermedad que usted tenga, déjeme decirle, el Señor tiene poder para sanarlo. Amén. Así que esta es la condición de esta mujer. ¿Cuántas lágrimas quizás no hemos llorado en momentos de enfermedad? ¿Cuántas veces los que son padres y somos padres nos hemos afligido en nuestro corazón cuando vemos a nuestros hijos enfermos? Deseamos muchas veces nosotros estar enfermos y no nuestros hijos. Y así hay padres, así hay abuelos que desean ellos estar enfermos y no ver a su hijo postrado, o no ver a su nieto postrado. Pero lamentablemente hay personas que están hospitalizadas y necesitan hacerle un cambio de sangre todas las semanas. Lamentablemente hay personas que no pueden respirar si no es que estén entubadas. Pero déjeme decirle que hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús. Amén. Entonces esta mujer no tenía nada, no podía ni tener cerca a su familia.
Aparte de eso, si ella se acercaba al pueblo y la gente que sabía y la conocía que tenía esa enfermedad, la menospreciaba. Porque las personas que sabían que si esa mujer se le acercaba y lo tocaba, también quedaba inmundo. Las personas huían de ella. Las personas no querían estar cerca de esta mujer. ¿Acaso no es cierto que muchas veces andamos en el centro, en las calles, en las comunidades muchas veces, y se nos acerca tal vez la persona más sucia que anda en el cantón, la persona más hedionda que anda en la calle, a veces buscando una palabra, quizás algunos buscando una monedita para el pan diario? ¿Y qué hacemos muchas veces? Lo menospreciamos muchas veces, salimos huyendo muchas veces, hasta le decimos mentiras, no, yo no ando nada, y a veces andamos cargando el dinero en la bolsa, a veces los frijoles se desperdician en la casa, a veces se desperdicia la comida, pero esas personas que están necesitadas muchas veces las miramos con menosprecio, y esa era la condición de esta mujer. Era mirada con menosprecio, no solamente cargaba con su enfermedad, cargaba con su tristeza, no solamente no podía estar cerca de su familia, estaba alejado de su vecino. Entonces, qué situación más difícil. Y en esa situación difícil, el enemigo mina nuestros pensamientos. Y quiero que me ponga atención, porque ¿sabe qué? A veces las enfermedades, a veces las dificultades, ya queremos, como dijo alguien, tirar la toalla. Y viene a la mente y decimos y pecamos y ofendemos a nuestro Dios diciendo: yo quisiera mejor la muerte. ¿Sabe qué? Eso es pecado. ¿Sabe qué? Ese pensamiento no es de Dios. Dios ha establecido un día para cada hombre. Dios ha establecido un día para cada mujer, y ese día solamente el Señor sabe. No importa cómo usted o yo vayamos a partir a una eternidad, ni cuántos años vayamos a tener, pero lo importante es que nos guardemos en el Señor, que nos guardemos en Él, porque el día ni la hora nadie sabe. Pero déjeme decirle que si morimos en Cristo, tenemos una esperanza, tenemos una esperanza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Qué maravilloso. Pero ¿sabe qué? Había otro problema. Jesús, para toda aquella multitud que estaba siguiendo a Jesús, Jesús era para ellos un líder. Algunos lo malinterpretaron como un líder religioso, como un líder político, como un líder que venía a rebelarse contra el imperio. Y allá andaban esas multitudes, porque déjenme decirles que entre toda esa multitud había gente que andaba solamente por juzgar, por señalar, para ver en qué Jesús fallaba. Pero déjeme decirle, el Señor conoce sus pensamientos. Usted que dice que yo no voy a la iglesia porque ahí solo gente mala hay, déjeme decirle que la salvación es individual. Si usted conoce que su vecino que dice ser cristiano entre comillas anda haciendo pechoría, óyeme bien, déjelo que siga haciendo pechoría, porque en aquel día el Señor no se va a equivocar. Amén. Y la salvación es individual. Amén. Así que velemos por nuestra alma. Entonces, pero para aquella multitud Jesús era un líder. Y había un problema. Todas aquellas personas que eran consideradas inmundas no podían ni tan siquiera hablarles a escondidas a un líder. Pero esta mujer escuchó que iba Jesús. Esta mujer no lo pensó dos veces, a pesar de que alguien quizás escuchó. Porque esta mujer, para que haya tenido fe, porque escuchó de alguien que Jesús había sanado a algún paralítico. Esta mujer escuchó que Jesús había dado la vista a un ciego. Esta mujer escuchó que Jesús había hecho hablar al mudo. Esta mujer escuchó que Jesús había echado fuera demonios. Amén. Y nació en ella la fe. Y
dijo, aunque no le pueda hablar, aunque ni escondida me le puedo acercar, pero nació una determinación de esta mujer, y la determinación de esta mujer fue, si tan siquiera tocar el borde de su manto, seré salva. Amén. ¿Y sabe qué? ¿Qué hizo? A pesar de que la multitud iba, ella vio la oportunidad. Se imagina a veces ir detrás de una gran multitud ni caminar que se puede. Pero esta mujer, a pesar de su debilidad, de su enfermedad, a saber cómo hizo, pero atravesó esa multitud, pasó ese gran problema de la multitud. ¿Y sabe qué? Cuando llegó a Jesús de lejos y lo vio de lejos, óyeme bien, ella dijo, si tan siquiera toca el borde de su manto, seré salva. ¿Y sabe qué? Llegó y lo tocó. Y al instante el milagro sucedió. Al instante aquellos 12 años de flujo de sangre, dice la palabra que cesó y su fuente fue seca. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene poder, no importa la enfermedad. Todo es que usted ponga la confianza, todo es que usted ponga, óigame bien, en Él, esa fe, esa confianza, y le entregue su corazón a Él. Amén. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Como siempre hay personas entremetidas, y Pedro era uno de ellos. Pedro brincó y dijo, Señor, ¿cómo pregunta quién te ha tocado si la multitud nos aprieta? Y Jesús volvió a preguntar, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Y aquella mujer, al ver que no podía esconderse ni ocultarse, tuvo que acercarse a Él, temblando, con temor. Y es que tenía razón de por qué temblar, tenía razón de qué tener temor. Había roto con todas las leyes. Óigame bien, porque ¿sabe qué? Había roto con todo. Primero, tocó a un líder considerado para los judíos. Lo hizo inmundo al tocarlo. Había quebrantado la ley. Había violado los límites culturales, porque cuando no podía estar cerca de las personas, se metió en medio de una multitud. Y ahora se encuentra siendo interrogada por Jesús. Aquella mujer con miedo, con temor y temblando, se acercó y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Amén. Y quizá ella esperaba algún regaño, quizá ella esperaba que Jesús le iba a responder y le iba a reprochar la acción, pero ¿sabe qué? Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, en paz. Y ¿sabe qué es lo lindo y lo maravilloso? Que cuando esta mujer dice, si tan siquiera toque el borde de su mano, de su manto, seré salva. Esa palabra salva, óigame bien, en el griego es una palabra que se traduce soso y que significa proteger, estar protegido, subsistir. En pocas palabras, esta mujer estaba diciendo, cuando yo toque el borde de su manto, yo podré subsistir, yo podré estar protegida, yo podré estar sana. Y el milagro sucedió. Qué lindo y qué precioso. Porque ¿sabe qué? Los milagros aún pasan. Si usted tiene peticiones, pónganos su comentario, vamos a estar orando, vamos a estar creyéndole al Señor. Esta mujer puso su fe, su confianza, y ¿sabe qué? Recibió su recompensa. Dice la Biblia que el que busca halla, el que toca se le abrirá las puertas de bendición. Pero créale a Jesús, deposite su vida en Él, confiésele como su único y suficiente Salvador de su vida.
Y no diga que yo estoy joven y el evangelio para los viejitos. Déjeme decirle que entregarle nuestra vida y la juventud a nuestro Señor Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Porque cuando llegan ya viejitos a la obra, muchas veces llegan diciendo, tan siquiera hubiese llegado joven para haber trabajado en la obra. Lamentablemente ahora no pueden hacer nada, pero la gloria de los jóvenes es su fuerza. Amén. Y eso es lindo, y eso es precioso, porque ¿sabe qué? Hay gente que se arrepiente de malas decisiones, pero nunca se va a arrepentir. Le digo, pruebe al Señor, el Señor no le va a fallar.